Hoy lunes 12 de julio damos inicio a una nueva sesión llamada de los lunes de ILTRAS con el tema Derecho al descanso de los trabajadores frente al uso intensivo de las nuevas tecnologías, que va a ser presentado por la doctora Sonia Amparo Quiñones. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con título de especialista en Derechos Humanos y Laborales, y Gobernanza Global por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y tiene un título de especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, actualmente es candidata a Magíster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro de la sección de jóvenes juristas en Perú y bueno, también es coordinadora de nuestro Instituto ILTRAS en Perú. Asimismo, se encuentra cursando estudios de posgrado en alta especialización en gestión de recursos humanos y gestión estratégica de diversidad e inclusión, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, redactora de diversos artículos jurídicos, así como ha dictado diversos cursos relacionados al derecho laboral individual y es abogada en Perú. Entonces, doctora Sonia, damos inicio con su ponencia, por favor. Gracias, Julio, por la presentación y gracias a ILTRAS por la invitación de este tema que es muy importante en la coyuntura actual. A continuación voy a proceder a compartir la presentación que he elaborado sobre este tema. En caso no se viera o no se me escuchara, agradecería que me pudieran comentar ello. Está perfecto, Sonia, está perfecto. Gracias, doctora, muchas gracias. Entonces, el tema de hoy día es derecho al descanso frente al uso intensivo de las nuevas tecnologías. Los puntos que vamos a debatir y reflexionar el día de hoy son los siguientes. La relación del derecho a la desconexión digital y el derecho al descanso. Ha surgido mucho debate en relación a si el derecho a la desconexión digital viene a ser lo mismo que el derecho al descanso, son diferentes, uno garantiza al otro, uno protege al otro. Entonces, eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. También vamos a ver el tema de los objetivos del derecho a la desconexión digital y finalmente vamos a ver la regulación del derecho a la desconexión digital en Perú, derechos del trabajador y deberes del empresario. ¿Por qué es que el título de esta ponencia es derecho al descanso frente al uso de las nuevas tecnologías? Porque estamos hablando de un derecho clásico, ¿no? Un derecho que ha protegido siempre el tiempo libre, el desarrollo de la personalidad del trabajador cuando no está trabajando. Entonces, el derecho a la desconexión digital, como veremos más adelante según la postura que yo tengo, viene a ser un mecanismo que garantiza el derecho al descanso, pero en sí no viene a ser un nuevo derecho, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar a la medida de esta ponencia. Entonces, primero, para comenzar nuestras reflexiones iniciales, hay que preguntarnos lo siguiente, todos los que trabajamos, somos docentes, ¿no? ¿Con qué frecuencia lees el correo de trabajo en vacaciones? No, esa es la primera pregunta que yo le hago a toda la audiencia, a todo el público. ¿Con qué frecuencia lee sus correos cuando está de vacaciones? Sabemos que las vacaciones son el tiempo que nosotros disponemos luego de un año de servicios para poder realizar otras cosas fuera del ámbito de trabajo, ¿no? Sea viajes, sea proyectos personales, sea lo que el trabajador o la persona determine, ¿no? Entonces, en principio, las vacaciones vienen a ser un tiempo de la persona, ¿no? Por eso es que surge esa pregunta. ¿Con qué frecuencia lees el correo del trabajo en vacaciones? Esta pregunta fue realizada por ADECO en España a todos sus trabajadores. ¿Y cuáles fueron los resultados? En vacaciones, el 52.40% de los trabajadores leían sus correos diariamente en vacaciones. El 29.90% lo leía cada 2 o 3 días. El 5.90% una vez a la semana, el 7.90% constantemente y el 3.90% antes de volver al trabajo. La primera conclusión que tenemos respecto a esta estadística de España es que todos los trabajadores leían el correo durante las vacaciones y antes de regresar a sus labores, ¿no? Incluso el gran porcentaje de esta encuesta, de esta estadística, leía los correos diariamente, es decir, todos los días, durante su tiempo de vacaciones. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones iniciales que tenemos?
principio tenemos la cultura del presentismo, ¿no? Que está dentro de todo este tema, que es la creencia que es mejor el trabajador que labora más horas, ¿no? Esta cultura que radica desde muchos años atrás, incluso antes de que salga el primer convenio de la OIT que limitaba las jornadas de trabajo, lo que implicaba era que el trabajador que trabaja más, que produce más a costa de otro tipo de derechos, como el derecho al descanso, es el mejor trabajador, ¿no? Y tiene mayor estabilidad laboral. Esa es una creencia que debe ser erradicada. ¿Por qué? Porque obstaculiza a que el trabajador pueda autodeterminar su tiempo libre y goce de su derecho al descanso, ¿no? Esta cultura o esta idea, que es una idea que surge a partir de la costumbre, que está detrás, es parte de la socialización de las personas, no permite que exista un real derecho al descanso, ¿no? Un derecho al descanso que pueda ser garantizado efectivamente, que pueda ser gozado efectivamente, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que tenemos que tener en cuenta para efectos de esta exposición. En segundo lugar, la segunda idea y reflexión es que las tecnologías de la información y comunicación que acortan el límite entre espacio y tiempo se constituyen en nuevos obstáculos y posibilitan una fiscalización más directa y constante por parte del empresario. Sabemos todos, hemos visto diversas ponencias, lo vivimos día a día, ¿no? Las nuevas tecnologías nos permiten una comunicación instantánea y directa, ¿no? Antes, nosotros para comunicarnos teníamos que dirigirnos hacia donde estaba la persona y recién ahí podíamos intercambiar un tipo de comunicación. Ahora ya no. Haciendo un clic, escribiendo por WhatsApp, podemos comunicarnos en menos de un segundo con cualquier persona que se encuentre muy lejos de nosotros, ¿no? En otro país o incluso en otra ciudad, en otro departamento. Entonces, las nuevas tecnologías que permiten que pueda haber una comunicación directa, ¿no? Entonces, ahí vemos un primer fenómeno, la hiperconectividad, ¿no? Eso permite que todos podamos estar en constante conectividad y, a su vez, para efectos del ámbito laboral, ¿qué permite esta hiperconectividad? Es un fenómeno que ya ha tenido ya muchas ideas, mucha fuerza en esta coyuntura, que permite que el empleador también, a su vez, pueda tener una fiscalización más directa y constante. Entonces, puede comunicarse con el trabajador a cualquier hora, puede llamarlo, puede escribirle, puede realizar todo este tipo de situaciones a cualquier tipo de hora, ¿no? Puede hacer en la noche, muy temprano, ¿no? Incluso ya fuera de la jornada de trabajo. Entonces, este primer fenómeno de hiperconectividad es el que tenemos que tener en cuenta para poder reflexionar sobre el derecho al descanso frente a las nuevas tecnologías. Luego, un segundo fenómeno es la hiperinformación, ¿no? Con toda la tecnología ahora tenemos abundante información, ¿no? Solo con Google presionamos, ponemos en el buscador algún tipo de palabra y nos van a salir miles y miles de textos, ¿no? Entonces estamos también ante una sociedad de la información que tiene constante información y eso a su vez también repercute en nosotros como personas o como trabajadores, porque ahora tenemos mucho más acceso a información para la toma de decisiones, para la elaboración de artículos en diversas formas, ¿no? Una tercera reflexión que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, es una sentencia del Tribunal Constitucional de España que resume muy bien cuál es la idea de garantizar el tiempo de descanso desde un aspecto subjetivo, ¿no? El Tribunal Constitucional de España, en la sentencia 192/2003, ya incluso en esta fecha, del 27 de octubre, señaló lo siguiente. Toda conducta y o práctica empresarial y social que considere el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado de una u otra manera al interés productivo del empleador reduce simple factor de producción al trabajador, ¿no? Efectivamente, para efectos de esta sentencia, el hecho que el empleador no limite la jornada o el horario de trabajo del trabajador y lo contacte o busque que él trabaje en cualquier tiempo y en cualquier lugar, somete o desnaturaliza a la persona como persona en sí, ¿no? Lo que estaríamos es en realidad ante una persona que solo tiene que producir y no garantizamos los derechos que tiene y que han sido ya peleados bajo diversas manifestaciones, ¿no? Como es el tema del límite de la jornada de trabajo, y por ese motivo se dio también el primer convenio de la OIT, que limitaba la jornada de trabajo por los excesos de horas de trabajo. Ahora, en la actualidad, pareciera que estuviéramos regresando a lo mismo, ¿no? Existen normas que limitan la jornada de trabajo
pero por esta circunstancia de las nuevas tecnologías, el trabajador se ve conectado o es conectado por su empleador en cualquier momento. Y ello no sería respetar el descanso de ese trabajador, ¿no? Y por ende también este exceso podría desnaturalizar los derechos del trabajador en cierta forma. Por eso es que esta sentencia decía esto, ¿no? Si no se respeta el tiempo libre del trabajador, es decir, se dispone de ese tiempo que es del trabajador, de manera abusiva, es como reducir al trabajador a un simple factor de producción, ¿no? Entonces, es una sentencia que me parece muy interesante y que tiene una frase que es muy coherente y que se aplica a cualquier aspecto del ámbito laboral, ¿no? Y de todos los derechos del trabajador. Como cuarta idea tenemos la idea fuerza de la justicia social, ¿no? Como decía Barbagelata, la justicia social lo que busca es el mejoramiento individual y social, ¿no? Y esa es una característica que tienen los derechos humanos. Tienen que buscar que la persona mejoren sus derechos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si ahorita estamos frente a las nuevas tecnologías, la idea de la fuerza de justicia social de los derechos humanos lo que va a buscar es que de igual forma, en esta coyuntura, en este contexto, también los derechos del trabajador sean respetados. Y esta es una idea por la cual se fue formando el derecho a la desconexión digital, ¿no? Con la idea de fortalecer el derecho al descanso frente al nuevo contexto coyuntura en la cual estamos. Y tiene justificación en una característica de los derechos humanos, ¿no? Que deben ser gozados de manera efectiva y con la idea de justicia social, ¿no? Siempre mejorándolos, no tienen que ser progresivos. Entonces, para comenzar, el marco internacional del derecho al descanso tenemos lo siguiente, ¿no? Primero tenemos el artículo 6º, 9º, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que nos precisa lo siguiente: toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. ¿Qué significa esto? ¿No? El derecho al descanso no debe ser visto como un derecho a recuperar fuerzas y energías para seguir trabajando. Eso sería vaciar de contenido el derecho al descanso, ¿no? El derecho al descanso es un derecho del trabajador, de la persona como persona. No es un derecho vinculado directamente a la empresa o a la relación laboral, ¿no? Sino que viene a ser un derecho autónomo que se goza por parte del trabajador en un tiempo que no es de trabajo, ¿no? Porque en principio este tiempo no es remunerado, ¿no? Es un tiempo que ha sido otorgado para el trabajador. Entonces, por eso es que esta declaración nos habla de mejoramiento espiritual, cultural y físico, porque el derecho al descanso tiene miles de finalidades, porque va a depender de qué es lo que decida la persona. Puede ser para tiempo de ocio, puede ser para proyectos, puede ser para viajes, para parte de la salud mental, y en general es un tiempo de la persona, ¿no? La puede utilizar para lo que considere pertinente. Luego también tenemos el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisa que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Por qué es que se cita esto? ¿No? Al momento en el cual se afirmaba que el empleador disponía del tiempo del trabajador en cualquier momento, también se afirmaba de otro tipo de derecho que está siendo vulnerado, y es el derecho a la intimidad. Como veremos más adelante, el derecho a la intimidad busca, muy aparte de proteger la intimidad de la persona, es que no existan injerencias arbitrarias en la vida privada. Entonces, si el tiempo de descanso, ahí vamos razonando, no es de la empresa, no es del empleador, no es del patrón, y corresponde al trabajador, si una tercera persona interfiere de manera unilateral en este tiempo, se podría entender como una injerencia arbitraria en la vida privada. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos protege también cualquier tipo de injerencia en la vida privada. Luego tenemos, por eso es que también se considera como parte de la protección al derecho al descanso. Luego tenemos el artículo 7, literal D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1977, que reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial
el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como la remuneración de los días festivos. Ahora, aquí, si vemos, se parece mucho al artículo 9 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero en esta de aquí vemos que colocan a la limitación razonable de las horas de trabajo como un derecho humano fundamental, ¿no? Y es que el que limites las horas de trabajo también es considerado así porque en cierta forma protege también el derecho al descanso. Si no establecemos esta limitación como derecho humano, estaríamos ante jornadas excesivas y abusivas, ¿no? Como veremos más adelante, no es sano que una persona trabaje y descanse muy poco, ¿no? En general, ¿no? Que no tenga las suficientes horas de sueño. Y está corroborado que este tipo de trabajos excesivos pueden tener muchas complicaciones en la persona, ¿no? Desde tecnoestrés, el burnout, también una enfermedad relacionada al exceso de trabajo, problemas digestivos, presión, ¿no? Entonces sí es importante establecer límites, ¿no? Por eso que también, como señalaba, es considerado como un derecho humano fundamental. Luego tenemos el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que nos señala también lo siguiente, que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Entonces vamos viendo, ¿no? Primero tenemos al derecho al descanso como derecho humano fundamental, a la limitación razonable de las horas de trabajo como derecho humano fundamental, a que nadie puede interferir ni ingerir arbitrariamente en tu vida privada como derecho humano fundamental, a vacaciones pagadas, al disfrute del tiempo libre. Todos estos derechos, al ser derechos humanos laborales, deben tener una aplicación efectiva, es decir, tienen que ser gozados efectivamente, ¿no? El exceso o el vacío de contenido de estos derechos puede tener como consecuencia que no se estén gozando como corresponde. Ahora, en el caso del marco internacional de derecho al descanso, yo he puesto dos convenios que han sido ratificados por Perú. Hay uno más que no ha sido ratificado por Perú. No lo he puesto, por eso no lo he puesto, pero en principio tenemos el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo número 14, que regula el descanso semanal, ¿no? Que dice que el descanso debe ser de 24 horas consecutivas. Y tenemos el convenio de la OIT número 52, que te habla de las vacaciones anuales, pagadas de 6 días laborables, mínimo después de un año de servicio continuo. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las características del derecho al descanso? ¿No? Según la jurisprudencia y doctrina, es que este derecho, al ser un derecho humano, para que sea efectivo, tiene que ser gozado de manera continua. Es decir, si se establece un tiempo de descanso de 12 horas entre interjornadas, estas 12 horas no deben ser interrumpidas, deben ser gozadas de manera consecutiva. Si hay una injerencia por parte de terceros, ya estaríamos ante, dependiendo si es voluntario o no, horas extras voluntarias que deben ser remuneradas, ¿no? Entonces, o incluso también, dependiendo de la injerencia del empleador en ese tiempo de descanso, podría ser considerado como un abuso de facultades, ¿no? Y en otras oportunidades eso también es considerado como un acto de hostigamiento laboral, ¿no? Por vulnerar derechos fundamentales del trabajador. Entonces, una primera característica, como señalaba, del derecho al descanso es que este debe ser gozado de manera efectiva y consecutiva para que sea considerado que ha sido gozado, ¿no? Entonces, esta es una primera característica, el derecho al descanso debe ser consecutivo y en vacaciones anuales se legisla que debe haber un mínimo de un año de servicio continuo. El mínimo que se regula son 6 días laborales luego de un año. En Perú actualmente se gozan de 30 días naturales, ¿no? O sea, los días que se establecen en Perú son mayor al mínimo que establece el convenio 52 de la OIT. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT? En principio, ¿qué exige? Exige a los empleadores y a los estados partes a que los trabajadores tengan mayor soberanía y control sobre su tiempo de trabajo, que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores elaboren acuerdos sobre la ordenación del tiempo de trabajo que permita a los trabajadores
Elegir los horarios de trabajo sujetos a las necesidades que tenga la empresa. Adopción de medidas que establezcan un número mínimo de horas garantizadas y previsibles. ¿Por qué me resulta muy importante estas tres premisas que utiliza el informe de la Comisión Mundial? Porque van de acuerdo a la teoría que yo voy estableciendo, ¿no? En principio, como les había comentado, el derecho al descanso es un tiempo del trabajador, no es un tiempo del empleador, no es pagado por el empleador. Entonces, lo que dice aquí es que efectivamente, para que exista un real tiempo de descanso, debe establecerse también límites a la jornada de trabajo. Por eso es que acá también se establece que lo que se busca es que los trabajadores tengan mayor soberanía, ¿no? Porque de esta forma también pueden planificar su derecho al descanso para que este pueda ser efectivo. Luego también habla de acuerdos, ¿no? Sobre la ordenación del tiempo de trabajo, que permita a los trabajadores elegir los horarios de trabajo. Esto va de la mano, como veremos más adelante, con el libre desarrollo de la personalidad. Luego tenemos la adopción de medidas que establezcan un número mínimo, ¿no? Acá, y previsibles. Acá ya, para que el trabajador pueda planificar adecuadamente su derecho al descanso, deben existir horas establecidas, no deben de ser en exceso para que tampoco haya un abuso, y a su vez tienen que ser previsibles, ¿no? De esta forma, como preciso, existe una planificación por parte del trabajador. Ahora, entrando más en el tema. ¿Cuáles son las tendencias que se han regulado sobre el derecho a la desconexión digital? Bueno, en principio, yo he nombrado 4. Ya en diversos países ha sido legislado, ya son varios, ¿no? También tenemos Argentina, Chile, en Perú veremos más adelante cómo se ha regulado. Pero yo pongo de ejemplo estas 4 porque me parece bastante interesante la razonabilidad que usan para la legislación, ¿no? Cada uno con sus propias características, contexto político, contexto económico. Por ejemplo, en Corea del Sur sí se desarrolló el derecho a la desconexión digital. En realidad podríamos decir que es el primero, pero no con esa nomenclatura, ¿no? De regulo de derecho a la desconexión digital, sino que lo que reguló Corea del Sur fue el derecho a desconectarse del trabajo, pero desde una perspectiva del derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Lo que se buscaba en Corea era que no exista un tiempo en exceso para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, en principio, Corea lo legisló por un tema de salud, ¿no? Luego tenemos en Filipinas, le dio otro tipo de contexto y otro abordamiento. En Filipinas se estableció el derecho a la desconexión del trabajador sobre la base normativa del derecho del trabajador a utilizar su tiempo de trabajo de forma propia, ¿no? Entonces, aquí lo que buscó en Filipinas, lo que se buscó en Filipinas, en principio, fue que se regule este derecho a la desconexión del trabajador, pero para que pueda organizar adecuadamente su tiempo de trabajo, ¿no? Como había dicho, la adecuada planificación del tiempo de trabajo nos asegura también, y previsible, nos asegura también una adecuada planificación del tiempo de descanso, ¿no? Entonces, en Filipinas lo vieron desde esa perspectiva, desde esa razonabilidad. Ya tenemos en Francia, que usualmente lo utilizan como el pionero del derecho a la desconexión digital, reconoció este derecho integrando al contenido de la negociación anual obligatoria en las empresas y la determinación de las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión digital. También se estableció la obligación de las empresas de regular el uso de las herramientas digitales con la finalidad de garantizar los tiempos de descanso y vacaciones. En España también se estableció el derecho a la desconexión digital con la finalidad de garantizar los tiempos de descanso, la intimidad personal y familiar, y las modalidades de ejercicio de este derecho atienden a la naturaleza y objeto de la relación laboral. No, como todo derecho siempre tiene que estar adecuado a la naturaleza, ¿no? No todos los derechos tienen la misma forma de ejercicio, ¿no? En este caso España lo enfatizó, ¿no? La modalidad de ejercicio de este derecho debe ser atendido a la naturaleza y objeto de la relación laboral. También señaló que busca potenciar el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar, y sujetarse a lo establecido en la negociación colectiva, ¿no? O en su defecto a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Ahora, bajo esta lógica, algunos países han adoptado el término de desconexión digital para regular disposiciones que impliquen lo siguiente, ¿no? Esas son las 4 premisas que vamos a ver en todos los países de diversas formas. Algunos regulan la 1 y 2, otros 1 y 3, 1 y 4, pero siempre vamos a encontrar
en casi todos los países estas 4 premisas, ¿no? En principio, que el trabajador, luego de terminada su jornada de trabajo, tiene derecho a oponerse ante una orden directa brindada por su empleador a través del uso de los medios digitales. Por ejemplo, este tipo de derecho de oposición sí lo he visto regulado en India, ¿no? Que el empleador tiene el deber de no disponer de la prestación de servicios del trabajador fuera de su jornada de trabajo, salvo casos excepcionales también, ¿no? Lo establecen como un deber del empleador de no disponer fuera del horario de trabajo la prestación de servicios del trabajador. Como tercera premisa tenemos a no sancionar al trabajador en caso decida no cumplir las órdenes de su empleador que han sido emitidas fuera de la jornada de trabajo. También, ¿no? El derecho a no sancionar al trabajador, ¿no? El deber del empleador de no sancionar al trabajador en caso decida no cumplir las órdenes de su empleador. Y como cuarta premisa tenemos el deber del empleador de regular la utilización de los medios digitales a efectos que se respete el derecho al descanso de los trabajadores. Ahora vamos a razonar un poquito. Como les había comentado, el tiempo de descanso es un tiempo del trabajador. Entonces, no tendría mucho sentido, así legislemos o no estas disposiciones que se están dando en desconexión digital, sancionarlo si es que decide no cumplir con sus funciones en su tiempo de descanso, porque si en principio no es un tiempo sometido al empleador, ¿no? Entonces, definitivamente, la sanción, si es que decido no acatar una orden del empleador en mi tiempo de descanso, no puede ser sancionada. Los alcances de fiscalización del empleador no llegan hasta mi tiempo de descanso, y es un tiempo ya protegido por los derechos humanos laborales, ¿no? Como hemos visto. En el primero, el derecho a oponerse, este derecho de por sí ya existe con el derecho al descanso. Nosotros ya podemos oponernos ante una orden que está siendo establecida en este tiempo y ante la exigencia de esta orden a que sea efectuada en el tiempo de descanso. Luego, que el empleador tiene el deber de no disponer de la prestación. En principio, este deber también existe porque en el deber de buena fe no solamente es por el lado del trabajador de cumplir su trabajo de manera diligente, sino también del empleador. Es un deber contractual que surge de una relación civil, ¿no? El deber de buena fe la vemos desde la relación civil, donde ambas partes no deben perjudicar los derechos de las otras partes. Y en principio, este deber también busca que se salvaguarden los derechos. Entonces, el empleador de por sí, ya por el deber de buena fe, ya tiene el deber de proteger los derechos del trabajador, y parte de estos derechos es el derecho al descanso. Entonces, por este deber, en principio no debería haber una disposición de prestación de servicios del trabajador fuera de su jornada. Lo contrario sería perjudicar al trabajador. Ya en exceso podría haber repercusiones en la seguridad y salud en el trabajo. Y el deber del empleador de regular la utilización de los medios digitales a efectos que se repete el derecho al descanso, podríamos también establecerlo como un tema de deber de buena fe, ¿no? De que tú garantizas que esta persona o este trabajador no tenga ninguna consecuencia en su salud, ¿no? Y si ya está corroborado de que las tecnologías, el uso abusivo puede provocar burnout, tecnoestrés, otro tipo de enfermedades, como empleador, yo sabiendo y teniendo conocimiento de estas situaciones, y por mi deber de buena fe, establecer mecanismos para que los trabajadores solo laboren su tiempo de trabajo y no abarquen otros tiempos, ¿no? Como el tiempo de descanso. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que les he comentado, ¿cuáles son los objetivos del derecho a la desconexión digital? Son 4, ¿no? Como les había comentado, de por sí el derecho al descanso tiene otros derechos que van de la mano con este derecho, ¿no? Como son la salud, porque a través del derecho al descanso protejo la salud, la conciliación y la privacidad. Pero el derecho a la desconexión digital surge, en mi opinión, esa es mi opinión particular, con la idea de fortalecer el derecho al descanso. Si bien no es un nuevo derecho, lo que hace sí es fortalecerlo, ¿no? Es otorgado bajo la coyuntura de nuevas tecnologías, y con este derecho se vuelve a resaltar, ¿no? Se vuelve a precisar que el derecho al descanso es un tiempo del trabajador. Pero como hemos visto, ya de por sí ya existía esta razón de ser del derecho al descanso, de no tener interferencia de terceros y ser respetado. Entonces, los objetivos del derecho a la desconexión digital son 4, como había mencionado. Primero, proteger la salud de los trabajadores. Debe haber una prevención de riesgos laborales. Es un deber del empleador, también derecho humano laboral. Tiene que establecer todos los mecanismos de prevención
para evitar que haya alguna enfermedad profesional, algún accidente de trabajo, ¿no? Y en general cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar al trabajador. Por ejemplo, tenemos el tecnoestrés, que es sobrecarga de trabajo e información. ¿Se acuerdan que les había hablado de dos fenómenos, la hiperconectividad y la hiperinformación? Tenemos a la hiperinformación, el acceso a mucha información, el hecho de que tengas que revisar diversos documentos porque hay mucha información actualmente, puede provocarte tecnoestrés, ¿no? Entonces, la hiperinformación, este fenómeno puede provocar esta nueva enfermedad, por eso es que ha sido catalogada como en tecnoestrés, una sobrecarga de trabajo e información, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad conectada a las nuevas tecnologías. Otro tipo de consecuencias pueden ser los dolores musculares, los problemas digestivos, entre otro tipo de situaciones o enfermedades que se pueden dar por estrés, ¿no? Y esto es provocado por el exceso de trabajo, el uso intensivo de nuevas tecnologías vinculadas a labores que también realicemos en el trabajo, ¿no? Entonces, primero tenemos a la salud de los trabajadores. Luego tenemos que protege la conciliación del trabajo y la vida familiar y personal, ¿no? ¿Qué protege este derecho? La libertad de actuación de la persona y construcción de su vida personal. Vamos a poner un ejemplo más claro. Yo en mi tiempo de descanso establezco, ya me tengo un horario de trabajo, ¿no? Es de 9 a 6 de la tarde, y yo establezco que de 7 a 10 de la noche voy a estudiar una maestría, por ejemplo. Yo ya estoy determinando y construyendo mi vida personal. Estoy conciliando mi trabajo con otro tipo de situaciones particulares en mi tiempo de descanso. Entonces, si un tercero interfiere en este tiempo, en este proyecto que yo tengo, porque el hecho de que sea interrumpida mi maestría no me permite estudiar las 2 horas completas, por ejemplo, ¿no? O atender totalmente a la clase que yo tengo que he pagado. Entonces, lo que busca el derecho a la conciliación es proteger la libertad de actuación de la persona y la construcción de su vida personal. Por eso es que el derecho a la desconexión digital protege este tipo de derecho, y este derecho está asociado con el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que es la libertad de actuación también, la libertad de determinar nuestra vida y en general este tipo de libertad para poder establecer qué queremos hacer en nuestro tiempo libre. Luego tenemos el derecho a garantizar el derecho al descanso, ¿no? Como un objetivo el garantizar el derecho al descanso. Y ahora aquí viene, ¿qué es lo que busca el derecho a la desconexión digital? Es limitar la jornada de trabajo. Vemos que a través de sus disposiciones, lo que busca es eso, ¿no? Que haya un límite a la jornada de trabajo, que se resalte nuevamente el hecho que tienen que haber horas limitadas y tiempos de descanso definidos, sin interferencia de terceros, salvo hechos fortuitos o fuerza mayor, que vamos a ver más adelante. Luego también protege la privacidad y derecho a la intimidad, ¿no? A través de evitar que exista una intromisión en la vida íntima y familiar. Entonces, estos 4 derechos, en cierta forma, buscan el derecho a la desconexión digital. Como les había dicho, y para ir hilando ideas, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece como derechos de la persona, que es oponible al Estado y a terceros, el tiempo libre, que está vinculado a la conciliación, a garantizar el derecho al descanso para que puedas tú establecer tu tiempo libre y evitar interferencia de terceros, ¿no? También la limitación de jornada de trabajo está vinculada a garantizar el derecho al descanso, ¿no? Y está vinculada también a todos porque finalmente en conjunto buscan que este derecho sea efectivo, ¿no? Y así vamos hilando las ideas con este objetivo del derecho a la desconexión digital. En Perú, para hablar un poco de la desconexión digital, el derecho al descanso, tenemos en la Constitución Política Peruana que el inciso 22 del artículo 2 legisló que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y también estableció que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados, su disfrute y su compensación se regulan por ley o convenio. Entonces, vemos ya otras ideas que van dándole fuerza a nuestro razonamiento, ¿no? Gozar de un ambiente equilibrado, ¿no? Y adecuado al desarrollo de su vida, ¿no? También, ¿no? De hecho, el descanso equilibra este aspecto personal, ¿no? Y es parte de un trabajo decente el poder conciliar el trabajo con la vida familiar, ¿no? La vida personal, la vida social incluso, también.
De ahí también regula el artículo 25 el derecho de los trabajadores a un descanso semanal y anual, ¿no? El derecho semanal que se da en un periodo de 7 días y el anual luego de un año de servicios. ¿Y cuál ha sido la regulación que ha establecido el derecho a la desconexión digital, ¿no? Se dio a través de 2 decretos, ¿no?, de urgencia. El 127/2020 y el decreto supremo número 004/2021. Y en resumen, ha establecido derechos y deberes. Los derechos del trabajador que se ha establecido son los siguientes. Derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Para eso tenemos que saber qué son medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, ¿no? ¿Qué son las nuevas tecnologías? Tenemos que tener claro eso, ¿no? Es el internet, telefonía, entre otros, todo lo que utilicemos de manera tecnológica. Ahora, no podemos tener una definición circunscrita de nuevas tecnologías, ¿no? Ni establecer algo taxativo, porque va cambiando, ¿no? Es muy cambiante, entonces siempre tenemos que tener un concepto abierto, ¿no? Si se utilizan medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, para que nuevas tecnologías puedan abarcar cualquier tipo de herramienta, ¿no?, que tenga esa finalidad de facilitar los tiempos de conexión, ¿no?, y en general ese tipo de circunstancias. Entonces, los derechos de los trabajadores tenemos lo siguiente, ¿no? El trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. Duración de la desconexión digital para efectos de este decreto de urgencia comprende desde el término de la jornada diaria de trabajo hasta el inicio de la siguiente, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de tiempo de descanso. Incluye descanso semanal, feriados, descanso ocasional, días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral, ¿no? Porque en estos periodos de suspensión se ha establecido la no prestación de servicios, por eso es que ya es un tiempo del trabajador. Y también para los trabajadores de dirección, confianza y no sujetos a fiscalización inmediata, se estableció un tiempo de desconexión digital de al menos 12 horas continuas, ¿no? En Perú, estos trabajadores no tenían una limitación de jornada de trabajo, no había esta limitación, lo cual podía tener como consecuencia en su oportunidad que estos trabajadores laboren y duerman muy poco, no laboren en exceso y duerman muy poco. Por eso es que aquí sí es una disposición nueva, porque sí se establece un límite de tiempo de trabajo para estos trabajadores, ¿no? Para que no haya un exceso de trabajo. Entonces, tenemos en estas premisas por el lado de los derechos de los trabajadores y por el lado de los deberes de los empleadores tenemos lo siguiente. El respeto al derecho a la desconexión digital del trabajador. El empleador no puede exigir al trabajador realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de dichos medios durante el tiempo de desconexión digital, salvo que acuerde con el trabajador la realización de trabajo en sobretiempo o concurran circunstancias de hecho fortuito fuerza mayor. Aquí tengo un comentario, una opinión, ¿no? Se habilita a que se pueda disponer de ese tiempo de desconexión digital siempre y cuando haya un acuerdo. O sea, puede haber un acuerdo según esa disposición. Pero, en mi opinión, este acuerdo, incluso si no es hecho fortuito fuerza mayor, también debe ser sustentado por el empleador en una situación razonable, ¿no? Porque sabemos que estamos ante una relación asimétrica, entonces, en cierta forma, hay una ventaja por parte del empleador. Entonces, sí sería importante que incluso para estos temas voluntarios también se establezca una razonabilidad, ¿no? Un test de razonabilidad, ¿no? Que si esa medida, el acuerdo resulta idóneo, ¿no? Resulta razonable, resulta necesario, ¿no? Porque si no, siempre que hayan acuerdos, todos los días podría establecerse horas de sobretiempo, ¿no? Y al final, este derecho a la desconexión digital pierde su finalidad, ¿no? Porque se va a establecer acuerdo tras acuerdo y todos los días yo puedo acordar y no tiene límite. Entonces, mi opinión, así hay acuerdo, tiene que existir un sustento razonable, ¿no? Y por otro lado, que este sí es un tema en el cual se le obliga al trabajador, no es necesario que exista acuerdo, es que concurran circunstancias de hecho fortuito o fuerza mayor, ¿no? Que son circunstancias imprevisibles, ¿no? Cuando está en riesgo los bienes de la empresa o alguna persona. Entonces, ahí sí es razonable porque ya estamos hablando de bienes jurídicos que tienen que ser protegidos, ¿no? Y que por excepción, porque es excepcional, sí se le obliga al trabajador a que pueda laborar para proteger estos bienes jurídicos. Otro deber del empleador es que el derecho a la desconexión digital no excluye el uso de los medios informáticos de telecomunicaciones o análogos por parte del empleador,
para asignar tareas o remitir comunicaciones al trabajador. Es decir, no te voy a, según esta premisa, no te voy a exigir trabajar, pero sí te puedo mandar correos, ¿no? Eso es lo que establece esta premisa. Te puedo mandar correos a cualquier hora, finalmente los estoy mandando, pero no te estoy exigiendo trabajar. Eso también es una disposición que es observable, porque en ciertas formas no permite de manera subjetiva que el trabajador, si es que está trabajando y recibe un correo, pueda desconectarse totalmente, ¿no? Algunos trabajadores incluso tienen sus correos en el celular, ¿no? Entonces, estás ya en un tema personal y por ahí te sale un mensaje y ya empiezas a ver miles de mensajes de tu empleador. Entonces, sería bueno también que si se van a remitir correos a cualquier hora, sin perjuicio de exigirle al trabajador que labore o no, es que también en la remisión de esos correos sea razonable, ¿no? Existe una razonabilidad. De ahí también establece como deber que los empleadores establezcan medidas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital. También nos establece que el empleador debe realizar y disponer de medidas para garantizar este derecho, ¿no? Eso lo podemos resumir en el establecimiento de alguna política, ¿no? Que busque que se garantice la desconexión digital, ¿no? A través de diversas disposiciones, como veremos más adelante. Y también el deber de pagar horas extras o compensar las labores realizadas durante el tiempo de desconexión digital. También, ¿no? Se establece el deber del pago de horas extras. La regulación en Perú de derecho a la desconexión digital, según las infracciones laborales, determina que constituye una infracción grave el hecho que el trabajador que ejerza coerción sobre el trabajador o a incurrir en actos dirigidos a intimidar al trabajador para realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral a través de cualquier equipo o medio informático, de telecomunicaciones o análogos, o a mantener activos dichos medios durante el tiempo de desconexión digital, ¿no? Entonces, esta regulación de infracciones laborales determina que el empleador va a ser sancionado siempre y cuando ejerza coerción, incurra en actos dirigidos a intimidar, ¿no? Para que el trabajador responda, comunicaciones o incluso coordine, ¿no? ¿Se acuerdan que les había hablado que el derecho al descanso es un derecho caracterizado por ser continuo, ¿no? Una coordinación de un minuto, así sea de un minuto, ya está interrumpiendo el derecho al descanso, ya hay una injerencia de un tercero. Por eso es que esta regulación no lo dice, sino que yo lo estoy razonando, establece que incluso coordinaciones pueden ser también consideradas como una interrupción del derecho a la desconexión digital, ¿no? Porque también ya hay una interrupción, ¿no? A este derecho que tiene por naturaleza ser continuo. Y a su vez también te dice que resulta una infracción grave mantener activos dichos medios, o sea, los medios tecnológicos durante el tiempo de desconexión digital, lo cual me lleva a la conclusión que lo que busca esta norma también es que el empleador regule disposiciones idóneas para que se garantice el tiempo de descanso, el tiempo de desconexión digital. La multa puede ser, dependiendo de la cantidad de trabajadores, de $1.807.87 a $30.077.46, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores que han sido vulnerados con esta medida. Y como recomendaciones finales para los empleadores y los trabajadores en general, es que se establezcan tiempos de desconexión digital, ¿no? En principio, por el lado de los empleadores se debe realizar una política de desconexión digital que reconozca el derecho a la desconexión digital, que fije reglas para el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital. Por ejemplo, algunas reglas que han fijado en diversas políticas de España, ¿no? Es que cuando hayan correos electrónicos y uno salga de vacaciones, establezca un anuncio, ¿no? Como una respuesta automática. Y esa respuesta automática precisa a la persona que le mande correos, o sea, el tercero que le mande correos al trabajador que está de vacaciones, que ese trabajador está de vacaciones y que en su reemplazo lo está sustituyendo a tal trabajador, ¿no? Esa es una medida, por ejemplo, que se puede colocar, ¿no? Las respuestas automáticas cuando estás en tiempo de descanso por vacaciones o un tiempo de descanso interjornadas. Esa es otra medida que usualmente están estableciendo las empresas. También es que cuando te lleguen correos, automáticamente pasen al trabajador que te está reemplazando, ¿no? Sean reenviados a este trabajador, para que no te llegue a ti tu buzón
y en cierta forma no tengas que contestarlos y puedas concentrarte en tu tiempo de descanso o el tiempo que, o en la situación personal que hayas decidido realizar en tu tiempo de descanso. Luego también, la mayoría de normas a nivel internacional no legislan las excepciones al derecho a la desconexión digital. Habíamos comentado que son hechos fortuitos fuerza mayor, pero esta disposición es muy amplia. Es importante que ya las políticas establezcan ante qué supuestos excepcionales se va a disponer o se va a limitar el derecho a la desconexión digital, ¿no? Ante bienes jurídicos, ante tales catástrofes, ¿no? Entonces sería bueno establecerlo para que no haya arbitrariedades al momento en que pueda existir una discusión sobre este tema, ¿no? Y otro tema que es muy importante y que debe ser más reforzado en realidad son las acciones de formación y sensibilización. Les había hablado al inicio de la cultura del presentismo, ¿no? De la cultura de que es mejor el trabajador que elabora más, y es una cultura que viene desde muy atrás, ¿no? Como parte de la socialización también de las personas. Entonces, es importante también ver el lado de capacitación, ¿no? Se debe formar y sensibilizar a los líderes y trabajadores sobre la importancia de la desconexión digital, ¿no? Cómo afecta tu tiempo de descanso, tu conciliación vida laboral familiar, la salud, ¿no? Y a su vez también cursos sobre gestión del tiempo, porque sí pasa mucho que los trabajadores o los líderes no gestionan adecuadamente su tiempo de trabajo, y por eso es que a veces tienen que quedarse hasta más tarde, ¿no? Entonces, hay cursos sobre gestión del tiempo, y eso es muy importante para que pueda haber un adecuado equilibrio entre trabajo y descanso, ¿no? Y puedan las personas realizar otras cosas en su tiempo de descanso. Entonces, eso sería todo, y quedo atenta a cualquier tipo de preguntas que me puedan realizar. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Doctora Marta, ¿quisiera hacer algún comentario respecto a esta ponencia? Muchísimas gracias, Julio. Primero que todo, una muy cordial felicitación a la doctora Sonia por esta magnífica presentación que nos ha hecho de un tema tan supremamente importante, y sobre todo que realmente nos motiva a hacer algunos comentarios con respecto a su participación que quiero destacar. En primer lugar, al citar el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese artículo 12, cuando habla de las injerencias arbitrarias, qué importante es enfatizar precisamente en eso, que solamente cuando sean de carácter arbitrario, porque si bien es cierto, la gestión del empleador de supervigilancia y control de las actividades que realiza el trabajador, pues necesariamente tienen que llevar a que se establezcan, así sea a través de la virtualidad y sobre todo con gran apoyo a las altas tecnologías, que realmente el empleador sí pueda supervisar que el trabajador está dedicando todo el tiempo comprometido para que haya respeto de parte y parte. Respeto del trabajador en el cumplimiento de su tiempo comprometido, de su tiempo laboral. Y el respeto del empleador a ese descanso, que precisamente será la tecnología la que tendrá que establecer esos mecanismos de control que, por decir algo, corten de manera inmediata la comunicación cuando el trabajador deba entrar en ese tiempo de descanso. Quiero destacar igualmente, y de su mención muy acertada, sobre el informe de la Comisión Mundial presentado a la
conferencia precisamente centenaria del 2011, cuando se hace énfasis en la mayor soberanía y control sobre el tiempo de trabajo. Hemos venido asistiendo a esa, digamos, a ese énfasis que se hace en las jornadas flexibles como un derecho del trabajador y también como una necesidad del empleador. El empleador necesita, por razones de sus actividades, tener la posibilidad de jornadas flexibles. Pero también la armonización. Nosotros preferimos hablar de armonización y el profesor Rafael Alburquerque, que dictó una conferencia en una jornada de la Academia Iberoamericana, acoge este término de no hablar de conciliación porque genera como un problema cuando realmente lo que estamos buscando es armonizar esa vida personal, familiar y laboral. Cuando se menciona que gobiernos, empleadores y trabajadores, lo único que estamos haciendo allí es enfatizar en el diálogo social y el tripartismo. Ese documento, así como el documento de protección social que fueron elaborados por esa comisión, enfatizan muchísimo en el diálogo social y el tripartismo y la dignidad humana. Allí hacen también mucho énfasis en esto. Interesantísimo el estudio comparativo que hizo de Corea, Filipinas, Francia y España, que nos permite mirar las diferentes tendencias en esos países. Corea se orienta por la seguridad social, importantísimo, porque es que yo creo que uno de los factores muy importantes es precisamente la protección del trabajador, con eso que usted ha mencionado también de la hiperconectividad y la hiperinformación que ha originado nuevos riesgos psicosociales, porque teníamos patologías, sí, pero estas se han evidenciado con el uso de las tecnologías. Este derecho en Filipinas a utilizar el tiempo libre, es decir, eso es importantísimo. Francia, entonces, enfatiza en el uso de las herramientas que permitan garantizar el descanso. Y entonces allí enfatizamos en lo que manifesté de cómo la tecnología va a tener que avanzar enormemente en esos mecanismos que controlen que el trabajador realmente descanse. Y por supuesto España, que ha sido una de los países que de mucho tiempo atrás empezó a enfatizar en la importancia de armonizar el derecho a, es decir, a que puedan realmente armonizarse esa vida personal, familiar y laboral. Entonces, esa desconexión necesariamente tendrá que estar íntimamente ligada a esa regulación de los medios digitales. Le reitero mi felicitación, doctora, por este tema también tratado y esta riqueza que nos ha permitido pues hacer estos comentarios a su muy excelente disertación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora, por la gran invitación también y las grandes reflexiones que está brindando, ¿no? Efectivamente, ha resumido toda mi ponencia y es importante tenerlo en cuenta en esta coyuntura, ¿no? Toda esta razonabilidad. Agradezco también a Julio y a Iltras por la invitación también. Muchísimas Placer gracias. haberla tenido acá. Así es. Bueno, pues ya no nos queda más que nuevamente reiterar las felicitaciones a Sonia. Gracias por su ponencia. Recuerden que esta ponencia va a ser, bueno, fue grabada y va a estar disponible en la página de ILTRAS, así como todas las ponencias que hemos estado realizando, como los lunes del ILTRAS, están ahí para que si gustan verlas posteriormente, ahí van a estar disponibles en la sección correspondiente. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, doctora Marta, por su tiempo, por su espacio y sus valiosos comentarios. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias al equipo técnico que siempre nos acompaña y a la doctora, muchos éxitos en su vida profesional, académica, que se perfila tan supremamente rica porque es muy estudiosa. Muchas felicidades. Gracias, Julio, por la invitación.